No te escuchamos, Hola, Manuel. hola. No. ¿Ahí ya? ¿No? Ya ahora sí. Listo. Es que en lo que entran todos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática con Gerdau Corsa. Cuándo construir en acero. Nos acompaña el ingeniero Juan Carlos, arquitecto Manuel Rodríguez, quien es representante de la empresa de Gerdau Corsa. Nos apoya con la semblanza de. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar hoy aquí en esta plática de cuándo construir en acero. Pues quiero antes que nada darles las gracias a la arquitecta Elena y pues a todo el equipo del Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Y pues encantados de una vez más darles una plática sobre el acero. Entonces, como ya lo dijo el arquitecto Manuel, hoy nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Flores y voy a leerles un poco sobre él y su trayectoria. El ingeniero Juan Carlos Flores Delgado es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, con línea de acentuación en estructuras. Participó durante 5 años como diseñador estructural en Casa Geo y en el año 2012 incursiona en las estructuras de acero. Actualmente se desarrolla como gerente de ingeniería estructural, teniendo a su cargo el equipo de diseño estructural y planos de taller, y participa directamente en los procesos de fabricación y montaje. Con más de 8 años en experiencia en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero. Y pues, ingeniero Juan Carlos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos en esta edición y pues adelante. Muchas gracias por estar aquí. Ok, no, muchas gracias a ustedes, a Gerdau, al Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Pues es un placer estar aquí con ustedes y bueno, transmitir lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido durante todo este tiempo en el mundo del acero. Créanme que es un honor para mí y bueno, lo importante precisamente es eso, ¿no? Transmitir estas vivencias, transmitir la experiencia que hemos adquirido durante estos años, obviamente a base de muchos problemas, creo que luego en los problemas es donde más aprendemos, también hay que saber aprender en los aciertos, ¿no? Pero bueno, la intención de la charla del día de hoy es precisamente determinar mediante una metodología cuándo es factible construir en acero, ¿no? Esa es la finalidad y el título de la charla del día de hoy. Entonces, pues pónganse cómodos, va a estar interesante. Tenemos, me parece que un par de horas, entonces daremos unos 15 minutos al final de la sesión para emitir pues preguntas y poderlas responder, ¿de acuerdo? Bueno. Ok. Y bueno, como les mencionaba, el título de la charla del día de hoy se llama ¿Cuándo construir en acero?
Y bueno, esta plática como tal, pues está preparada para tener una metodología, ¿no? Una metodología lógica con razonamientos lógicos, que nos van a servir para determinar y poder elegir el sistema estructural más adecuado que vamos a tener, pues, para un proyecto en específico, ¿no? Sabemos que cada proyecto es diferente, sabemos que todos y cada uno de los proyectos que hacemos, ya sea una nave industrial, ya sea un edificio vertical, las naves industriales incluso tienen diferentes enfoques, pueden ser para bodegas, únicamente bodegas de almacenamiento, pueden ser para algunos edificios de proceso, etcétera, ¿no? Entonces, ese es de lo que se trata esta charla, de determinar mediante ese razonamiento lógico, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, cómo va a ser factible para construirlo en acero, ¿ok? Bien, entonces, y bueno, adicional a esto, importante mencionar, ¿no? Que los países de primer mundo utilizan este material como principal material para construcción. Precisamente esa es la labor que Gerdau Corsa ha estado haciendo durante todos estos años. ¿Para qué? Para que pues nos capacitemos, ¿no? Conozcamos mucho más el material, logremos entender su comportamiento, logremos entender la manera de diseñarlo y con la finalidad de que en un futuro, bueno, el acero se convierta en el principal material de construcción en nuestro país, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues copiarle ahí un poquito a los países de primer mundo esa situación, ¿ok? Déjenme aquí mover alguna cuestión. Ahí está. Ahí está. Ok. Bien. Y bueno, la elección del sistema constructivo no debe ser una competencia, ¿no? No debe ser una competencia entre los diferentes tipos, más que de estructuras, de materiales, ¿no? Aquí hablamos de el acero, hablamos del concreto, de la mampostería, madera incluso, y no se trata de que sea una competencia entre ellos, ¿no? Se trata de tener un razonamiento, tener una base, un fundamento para que nosotros logremos tomar una decisión adecuada para la construcción de nuestro edificio, es decir, determinar cuál es el material idóneo con el cual nosotros vamos a construir las columnas, las traves, losas, etcétera, ¿no? ¿Ok? La determinación de lo que es más adecuado, pues debe pasar por un análisis con el cual el que tenga el mayor número posibles de aspectos representativos de la obra, priorizando las características obligatorias y también las deseables, ¿no? Es decir, que el material que resulte ganador, lo vamos a llamar así, pues tenga el mayor número de ventajas, ¿no? En términos generales, en términos globales, ¿ok? Y bueno, en algunos casos la simple afirmación que la estructura en acero sería más costosa encierra una discusión pues, sin profundizar el proceso de análisis, ¿no? Muchas veces yo me he topado con este texto que acabo de leer, en el cual pues damos por hecho que el acero nos va a salir más costoso que el concreto, ¿no? Y quizás si lo comparamos de manera directa, pues sí, pero tenemos que revisar más allá de eso, ¿no? Hay muchas cosas que si las revisamos de manera directa, pues van a salir más favorables. Sin embargo, hay que revisar todo el entorno global que va desde el proyecto, la fabricación, no solo hablando en términos de estructura metálica, también hablando en términos de concreto, o sea, la fabricación, me refiero ahí a los colados, por ejemplo, todo el proceso que tiene que ver el montaje, no es lo mismo llegar
a ensamblar una estructura en sitio, a estar colando en sitio ciertos elementos. Entonces, todo ese análisis hasta el término de la estructura es el que debemos de realizar para determinar cuál es el mejor material para nuestro edificio, ¿ok? Y bueno, en otras situaciones la opción por sistemas convencionales, por el simple desconocimiento de otros, en este caso el acero, aun cuando el resultado sea de una estructura más económica, no garantiza que la decisión haya sido la más adecuada, ¿no? Y precisamente lo enfoco a eso, ¿no? A que debemos de revisar desde el principio del proyecto hasta el término, ¿no? Así es como debemos de realizar el análisis y no únicamente compararlo costo directo, ¿no? Costo de material de acero contra costo de material de concreto o de mampostería, ¿ok? Bien, dice, por lo tanto, la pregunta que pues debe ser hecha por los profesionales constructores e inversionistas preocupados por el mejor resultado para el conjunto de la obra es la siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de estructura es más adecuada para mi obra? ¿Ok? Entonces, esa pregunta siempre nos debemos de hacer. Seguramente son bastantes asistentes y habrá quien se dedica al tema de la inversión, habrá quienes se dedican al tema de construcción, habrá quien se dedica al tema de diseño, no solo estructural, también arquitectónico. Entonces, desde la concepción del proyecto ya debemos de ir analizando de qué tipo de material vamos a realizar dicha construcción, ¿ok? Y por eso es bien importante determinar esto, ¿no? Es bien interesante y últimamente les platico de manera breve, por ejemplo, algunos edificios verticales, algunos hoteles, por ahí que hemos incluso realizado opciones de cambio de concreto a acero. Entonces, se vuelve ya un poco más complejo, se puede y se ha hecho. Sin embargo, si está bien pensado y está bien estudiado desde el principio, desde la concepción del proyecto, desde que el arquitecto está tirando líneas, está pues quemándose las pestañas ahí, entonces desde ahí ya hay que ir viendo el concepto del tipo de material que vamos a usar. ¿Por qué? Porque tenemos que darle espacio pues, a las columnas, ya sea de concreto o de acero, a los pasos de instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es importante determinar esto desde el principio y que esté bien fundamentado, ¿no? Eso es primordial, ¿ok? Bien. Requiere análisis de las características importantes de la obra. ¿Qué tipo de características? Bueno, pues, ¿dónde se ubica? Por ejemplo, aquí en estas imágenes que nosotros podemos ver aquí, estamos hablando de un hotel, de acá. Este de acá también es un hotel. Fue construido en Cancún. Si se fijan, en la parte de atrás se alcanzan a ver edificios de mampostería, que seguramente pues tienen que ver con alguna condición térmica también. El calor en Quintana Roo pues, es bastante fuerte, entonces seguramente en las habitaciones pues, se llegará a la determinación de que la mampostería pues, es lo más ideal. Pero hay otro tipo de edificaciones, otro tipo de áreas en este mismo hotel que pueden ser con estructura metálica, ¿no? ¿Por qué? Por ligereza, por rapidez, etcétera, ¿no? Vamos a analizar algunos aspectos importantes más adelante, pero son parte de las características importantes que nosotros debemos de tomar en consideración, ¿ok? Es fundamental el conocimiento de los diferentes sistemas estructurales, sus ventajas y sus desventajas y mejores prácticas, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos elegir un sistema estructural, y está cierra ya, ahí está, un sistema estructural adecuado, pues debemos de conocerlo, ¿no? Debemos de tener
fiel conocimiento de cómo se comporta un edificio de acero, cómo se comporta un edificio de concreto, cómo se comporta un edificio de mampostería, conocer sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y sus mejores prácticas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar adecuadamente ese sistema estructural. Enfoque en el mejor resultado para el conjunto de la obra. No se trata, insisto, en que sea la competencia de quién es mejor, ¿no? Si el acero, el concreto o la mampostería. No se trata de, pues de llegar al tema de, pues me voy a llevar ahí a alguna parte, si yo le contrato el concreto a algún conocido, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de ser objetivos y de que el mejor resultado realmente sea el que nosotros pues podamos elegir para que ese resultado se vea reflejado en en mejora para el conjunto de la obra, ¿no? Es decir, para que al final del proyecto el resultado favorable sea porque hicimos y determinamos un sistema estructural adecuado. ¿Okay? Bien, y bueno, esta gráfica está bien interesante. Me pasé una diapositiva. Está bien interesante porque aquí nosotros vamos a determinar algunos aspectos importantes. Es una gráfica bastante simple y muy práctica para efectos de entender cuándo es el momento ideal para elegir el sistema estructural y cuándo podemos hacerlo y cuándo ya no es tan factible, ¿no? Es decir, en el eje vertical, y si ustedes ven la línea verde, esta línea verde que se señala aquí, esa es la posibilidad o el porcentaje de posibilidad de interferir en la elección del sistema estructural. Es decir, cuando todavía ni siquiera empezamos el proyecto, vamos a poner que es por aquí, pues tenemos cero posibilidad, cero, el porcentaje es máximo más bien, es el 100% aquí, es el 100% de posibilidades de interferir en la elección del sistema estructural que, pues que mejor nos convenga, ¿no? ¿Ok? Ok, perdón. Y bueno, aquí cuando nosotros estamos iniciando el proyecto, tenemos el 100% de posibilidad de interferir en la elección. Conforme vayamos avanzando nosotros hacia la construcción, es decir, primero vamos a hacer un análisis de viabilidad. Este análisis de viabilidad, pues en ese rango de tiempo, nosotros tenemos cierto porcentaje de holgura para todavía determinar y pensar bien qué sistema estructural vamos a elegir, ¿ok? Una vez que nosotros ya hicimos el análisis de viabilidad y que ya determinamos que la construcción es factible realizarla en el lugar en el que está pensada y todo, ya viene la concepción del proyecto y de hecho aquí nosotros podemos ver todo este rango de aquí a acá, donde tenemos la fase del proyecto, ¿no? Del proyecto arquitectónico, del proyecto estructural. ¿Ok? Y bueno, aquí en esta fase del proyecto nosotros empezamos a conceptualizar, tenemos la concepción del proyecto arquitectónico en primera instancia y ahí ya disminuye el porcentaje para la posibilidad de interferir en lo que tiene que ver la elección del sistema estructural. Es decir, aquí ya andamos en el 60%, de posibilidades de interferir en la elección del tipo del sistema estructural, ¿ok?
Entonces, y luego viene la parte del diseño estructural o el cálculo estructural. Y si ustedes se fijan, aquí ya disminuye aún más en esta gráfica y ya tenemos el 40% de posibilidades de interferir en esa elección, ¿ok? Y bueno, ya una vez que empieza la construcción, pues esto se va disminuyendo aún más, al 20%, a tal grado que ya se vuelve muy complicado, ¿no? En esa parte ya se vuelve complejo el interferir en esa elección. Entonces, lo ideal es realizar esa elección durante estas dos primeras etapas, que es el análisis de viabilidad y la concepción del proyecto arquitectónico. Digamos que ahí nosotros vamos a tener el tiempo idóneo para poder elegir de manera adecuada y tener un proyecto que vaya a buen puerto, ¿no? Entonces, en medida que nosotros seamos indecisos, sabemos que un proyecto pues no depende de una sola persona, ¿no? Las decisiones dependen del inversionista, dependen de incluso de los profesionales, hablamos del arquitecto, hablamos del ingeniero. Entonces, incluso del constructor, en situaciones para elegir el tipo del sistema estructural. Les platico, por ejemplo, estamos cotizando recientemente un edificio industrial, una nave industrial, por aquí en el Estado de México, no daré nombres. Es una nave pues alrededor de 100,000 metros cuadrados que va a tener un mezanín también bastante grande de 3 niveles. Y bueno, ese mezanín, la nave como tal está muy claro que va a ser en acero, ¿no? Pero el mezanín que va a estar al interior de la nave, que incluso tiene 3 niveles, se está revisando con el inversionista directamente qué opción es la mejor, ¿no? Se hace un estudio como el que vamos a revisar, pero adicional, el cliente como tal, pues el cliente siempre va a exigir revisar las dos propuestas, ¿no? Revisar las dos propuestas. Y aquí lo interesante es también saberle explicar al inversionista que no solo es la condición de costo directo, ¿no? Lo que les mencionaba, es la condición de ahorro en tiempo de la construcción, del montaje, para el término del proyecto, que eso también es dinero al final de cuentas, ¿no? Es decir, lo que nos vayamos a tardar en construir el edificio, ya sea en acero o en concreto, pues va a impactar al costo también, ¿no? Naturalmente, ¿ok? Y bueno, esa posibilidad de interferir en la elección del tipo de acero, actualmente pues ya está cambiando un poquito a una fase más. Aquí me voy a regresar un poquito a la lámina anterior y es importante mencionar, y lo marqué muy claramente aquí, que estas dos fases son el momento ideal. Sin embargo, no quiere decir que en esta otra fase no se pueda, ¿no? Cambiar. Ya llevamos algún porcentaje de avance en la inversión, es decir, seguramente ya se le pagó al diseño arquitectónico, al despacho de arquitectura, ya se le pagó o ya se está en pláticas con el despacho de cálculo, entonces ya se lleva cierto avance, ¿no? En esa parte, ¿ok? Y aquí lo que quiero decir en esta otra lámina es que con la opción precisamente que Gerdau da, en el sentido de ofrecer o dar una oferta más bien de valor para el cambio de un proyecto diseñado en concreto para trasladarlo o convertirlo a estructura de acero, pues esa parte es totalmente esta de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que ya incluso estamos en la recta final para iniciar la construcción y bueno, todavía existe esa posibilidad de regresar a replantear el tema de
ver si es todavía factible alguna ingeniería de valor para construir el edificio en acero. Entonces, esa parte cambia en esta otra lámina y ya ese momento ideal pues ya se alargó un poquito más. Insisto, lo ideal son las primeras dos. Eso no quiere decir que en esta otra parte, que es la parte ya del cálculo estructural, del diseño estructural, no se pueda, ¿no? Sí se puede. En donde sí definitivamente ya no es posible hacer ningún cambio es en la construcción. Y digo, quizás en áreas menores se hacen cambios, ¿no? Lo mismo, les platico, en un proyecto construido en Guanajuato, ya estaban montadas ahí unas casetitas, por ejemplo, con cuestiones de acero, de lámina y demás, y bueno, se decidió cambiarlas a concreto. Entonces, sí se puede también aquí, pero ya son condiciones muy pequeñas, ¿no? Hablamos de una caseta, de un cuartito, etcétera. Entonces, pero no, un proyecto completo, pues es lo que estamos planteando aquí, cómo tiene todas estas fases y debemos de tenerlas bien claras y debemos de tener bien claro cuál es el momento ideal y cuándo ya no, ¿no? Prácticamente queda a la mitad y bueno, precisamente en esta segunda fase, le vamos a llamar segunda fase a esta de aquí al tiempo de construcción, ya de lo que se trata es de optimizar el recurso, ¿no? De optimizar ese recurso, ¿para qué? Para que nuestro proyecto, nuestra obra, salga en tiempo y forma y no salga con costos extraordinarios, ¿no? Sabemos que eso es difícil, pero sí se puede, ¿no? Si tenemos una buena planeación, si tenemos un buen proceso del proyecto y de la obra como tal, pues se van a dar esa optimización en tiempo, sobre todo, ¿no? En tiempo de ejecución. Actualmente, pues ya hay muchas herramientas que nos ayudan a llevar un control de avances, de avances de fabricación, de avances de montaje, de avances de instalación de lámina, etcétera, que permiten precisamente tener ese control y que a la vez ayuda para el tema de estimaciones, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, pues es importante irnos actualizando en ese sentido, ya muy tecnológico, donde incluso desde el proyecto, ¿no? En el proyecto también ya la coordinación todo se hace con modelos 3D. No solo hablo del tema del acero, también en los demás sistemas estructurales. Entonces, importantísimo estar al día en esa situación, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Y cómo vamos a proceder para una decisión bien soportada? Este es precisamente el meollo del asunto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que analizar para que la decisión que nosotros vayamos a realizar esté bien soportada? Insisto, no se trata de que una sola persona tome esa decisión. Hay diferentes personajes dentro de un proyecto, dentro de una obra. Hablaba del inversionista, hablaba del constructor, hablaba del fabricante, si es estructura de acero, de los proyectistas, de los profesionales en arquitectura y en diseño estructural, que están involucrados, ¿no? Hablamos de 4 o 5 personajes dentro de este proceso, de los cuales depende esta decisión, ¿no? No solo depende de el inversionista, no solo depende del cliente, depende de todos, ¿no? De todo lo que aportemos cada uno de los que estemos a cargo del diferente proceso, ¿ok? Bien, la mayor dificultad para identificar el tipo de estructura más adecuado para una obra es la falta de una metodología de evaluación más amplia que la simple comparación de costos, ¿no? Insistimos mucho en esto, ¿no? No es una simple comparación de costos. Tenemos que revisar todo de manera global, ¿no?
Una metodología para evaluación que identifique la alternativa de estructura más conveniente pasará por el conocimiento de todas las características de cada sistema estructural, por las experiencias y culturas de la propia constructora. Y es claro, por el tipo de obra de análisis, ¿ok? El método que aquí se propone se basa en la elaboración de un cuadro comparativo. Es un cuadro comparativo donde vamos a evaluar pues, varios puntos. Es una hoja de cálculo que puedes formular tú muy fácilmente, en el cual se indicarán las principales características que puedan influir en la elección de la estructura a utilizar. Consiste además en establecer un peso por cada una de esas características de acuerdo a su grado de importancia para la obra en cuestión. Es decir, nosotros vamos a evaluar y vamos a emitir qué tanto va a pesar ese punto que estamos evaluando en la importancia para la obra que estemos analizando, ¿ok? El paso siguiente pues, es asignar notas para cada uno de los sistemas constructivos, evaluando su capacidad de cumplir con los requisitos o de influenciar en las características de la obra, ¿ok? Y bien, para la aplicación práctica del método propuesto, para organizar el proceso de la elección del sistema estructural más adecuado, teniendo como base un edificio comercial de múltiples pisos, esto es de manera hipotética, acuérdate, es un edificio comercial de múltiples pisos, fue establecido para cada característica un peso, ¿no? Entre 1 y 5 en función de su importancia para la obra y para cada sistema estructural. Una nota entre 1 y 10 basado en los análisis de costos y todos los demás factores de influencia. El resultado está representado por las medias aritméticas ponderadas de cada sistema. La mayor media indica el sistema más adecuado para la obra en revisión o en análisis, como ha sido mencionado al comienzo, ¿no? Esa indicación no es mandatoria y tiene como objetivo establecer pues una comparación que debe servir de referencia para la decisión definitiva, ¿no? No depende únicamente de la evaluación de esta tabla, depende de factores alternativos también e incluso de situaciones del mismo cliente, ¿no? Del mismo inversionista, ¿ok? Bien, aquí, evaluación de las características de la obra. Aquí tenemos el peso y la importancia no relevante es 1, importantísimo, pues va a tener un valor de 5, ¿ok? Entonces, evaluación de esas características de la obra, no relevante es 1, importantísimo es 5, ¿ok? Evaluación de los sistemas estructurales, nota y mérito, ¿no? 1 no evaluado, 10 entiende totalmente, ¿ok? Y bueno, en función de estas dos cuestiones tenemos las medias aritméticas ponderadas para cada sistema estructural y esa media pues será igual a la sumatoria del peso multiplicado por la nota entre la sumatoria del peso, ¿ok? Eso nos dará como resultado un sistema estructural o el sistema estructural más adecuado en el análisis del tipo de obra que nosotros estemos revisando y analizando, ¿no? ¿Okay? Esta es una metodología propuesta, ¿no? No es mandatoria. Revisaremos algunos puntos aquí, algunos puntos y características importantes de cada una de las obras. Sin embargo, si tú puedes agregar más puntos a esta evaluación que hacemos, es válido, ¿no? Es válido siempre y cuando esté fundamentada, siempre y cuando sea factible y sea un razonamiento lógico, ¿no? Acuérdate que partimos de ahí, de que esto sea mediante un razonamiento lógico. A veces nos cuesta mucho irnos por el sentido común, por la lógica, pero bueno, es importante entenderlo así. ¿Ok? Bien.
Y bueno, aquí las características importantes que nosotros vamos a evaluar. En primera instancia, pues las cimentaciones. Los voy a enlistar de manera general y luego vamos a repasar algunas. Creo que no es necesario revisar una por una, pero sí evaluaremos la mayor cantidad que sea posible. El tema de las cimentaciones, hay que ver la importancia, el peso, qué nota nos puede dar, ¿no? El tema del tiempo de construcción, ¿ok? Insisto, estos son los puntos relevantes, tú puedes agregar más, ¿ok? La adecuación ambiental, ¿no? ¿Ok? La disponibilidad y costo de materiales, también es importantísimo. Hasta aquí, para mí, los 4 son muy importantes. La durabilidad, bueno, pues ahí esa durabilidad nosotros la tendremos en cuenta. Sin embargo, pues dependerá también de el destino de la construcción, ¿no? ¿Ok? No es lo mismo, por ejemplo, una construcción que está sometida a muchos agentes, ya sea de corrosión, no solo de corrosión atmosférica, también corrosión por el mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre alguna planta que tenga pues algunos, no sé, tanques de hipoclorito en su interior, cosas de esas, pues la durabilidad, pues ahí depende de la protección que nosotros le demos a la estructura, ¿no? ¿Okay? El local de la obra y accesos, esto también es importante, ver qué tanto es factible accesar mediante plataformas, no sé, de 12 metros, de 18 metros, entonces es importante también evaluarlo. La estética, ¿no? Aquí, desde el punto de vista arquitectónico, pues siempre, si el proyecto está pensado en acero, obviamente el arquitecto pues se va a diseñar, va a trasladar toda su imaginación, todo las características que tengan que ver desde el punto de vista estético, pues al diseño de acero, ¿no? Así queda aparente, si queda con algún color, etcétera, ¿no? Y si es en otro material, pues también, ¿no? ¿Ok? La compatibilidad con sistemas complementarios, esto pues es bien importante también. Si bien es cierto, el concreto es muy compatible con el acero, siempre y cuando dejemos placas embebidas, siempre y cuando podamos anclarnos de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, también es importante evaluarlo. Los desperdicios de material y mano de obra, ¿no? También es muy, muy importante. Y aquí la importancia también de tener, si lo estamos haciendo en acero, una mano de obra especializada, un equipo de ingeniería adecuado que tome en cuenta toda esta consideración de los desperdicios, ¿no? ¿Ok? También ahí va incluido la mano de obra. Muchas veces también se da por hecho que la mano de obra para estructura metálica es más costosa, quizás de manera directa sí, ¿no? Insisto, pero no es lo mismo llegar a ensamblar un edificio de manera muy ágil, muy rápida a la obra y montarlo en 2, 3 semanas a pues estar colando en sitio columnas, traves, etcétera, ¿no? Espacios libres y altura de la edificación. Entonces, eso también nos va a limitar, ¿no? Hay muchas cuestiones que por funcionalidad, y seguramente nuestros amigos arquitectos que están presentes en esta charla, nos podrán decir esa parte, ¿no? Existen luego muchas restricciones de alturas libres mínimas, de alturas máximas. Regresándome al tema del entrepiso que les decía de la nave de 100,000 metros cuadrados, nos piden, imagínense, ¿no? Nos piden cierta capacidad de carga para el piso, para el entrepiso, pero también nos limitan en peralte.
Es decir, tenemos 4 metros de altura a nivel de piso a piso, es decir, del nivel de piso a nivel de piso terminado. Y tenemos 3.5 metros de altura libre, es decir, solo tenemos 50 centímetros para alojar la trave y la losa, ¿no? Olvídate del tipo de material, si es acero o es concreto. El tema es que tenemos que evaluar, pues, qué es mejor, ¿no? ¿Qué nos va a dar mayor rigidez en ese sentido para el piso, para el tema de flechas también? Y qué nos va a hacer cumplir en la altura mínima y la altura máxima en esa situación, ¿no? Es un ejemplo, ¿ok? También evaluar el tema de la protección, que es la corrosión y fuego. Evaluar el tema de los recursos del constructor, ¿no? También, digo, para proyectos de la magnitud de la que les platico, pues aquí ya, obviamente, hay las empresas que están concursando ese tipo de obras, ese tipo de proyectos, pues obviamente necesitan tener el recurso necesario para poder atacar no solo un frente, pueden ser 2, 3, ¿no? La posibilidad de adaptaciones y ampliaciones, pues eso también hay que evaluarlo. Mantenimiento y reparos, también hay que evaluarlo. Seguridad del trabajador, también, sobre todo ahorita ya se agrega todo el tema de seguridad, pues ya se agregan todo el tema ahora del COVID, ¿no? Pruebas de COVID, todo el tema de higiene, de limpieza, etcétera, que bueno, también hay que evaluar. Los costos financieros, esto pues, sin lugar a duda pues es algo que impacta mucho en el proyecto, entonces es importantísimo evaluarlo. El tipo de ocupación o el destino que va a tener esta construcción, la calidad, ¿no? La calidad que vamos a presentar en un material y otro, el desempeño que va a tener y bueno, lo incómodo para las áreas próximas, ¿no? Aquí hablamos de las áreas aledañas a nuestro edificio, nuestro proyecto, ¿ok? Bien. Y bueno, aquí, revisando el primer punto, que es el de cimentaciones, la cimentación, la influencia de la reducción de las cargas debido al menor peso de las estructuras de acero sobre los cimientos de una pequeña obra en un suelo muy fuerte puede ser casi imperceptible, ¿no? Es importante entender esto, ¿no? Es decir, si tenemos un suelo muy bueno, quizás aquí se vuelve indiferente el tema de la cimentación, ¿no? Si se elige el sistema de acero o si se elige el sistema de concreto o si se elige el sistema de mampostería, etcétera, ¿no? Pero la reducción de las cargas en una gran estructura, en un suelo difícil, puede sencillamente viabilizar la construcción. Por lo tanto, el costo de la cimentación en algunos casos será un importante factor de decisión sobre el tipo de estructura a ser usada en una obra, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de este último párrafo, si ya el tema del suelo, tenemos un suelo malo, si tenemos un área muy grande, como el ejemplo que les ponía, donde cualquier reducción en las cargas, por mínima que sea, nos va a impactar en las cimentaciones, pues créanme que siempre el cliente, el constructor, lo va a ver con buenos ojos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, en este tema de las cimentaciones, pues tiene que ver la resistencia del suelo, la ubicación de la construcción en relación a edificaciones vecinas. Sobre todo aquí hablamos de las grandes ciudades, ¿no? Donde pues ya están muy amontonados y queremos seguir construyendo, pues ahí sí se vuelve complicado y se vuelve también factor a evaluar el tema de la ubicación de las construcciones vecinas, ¿no? ¿Okay?
¿qué ventajas en este caso de las cimentaciones? ¿Qué ventajas tiene el acero? Estructuras de acero pesan de 6 a 10 veces menos que las estructuras de concreto. ¿Eso a qué se traslada? Si tenemos una cimentación a base de pilas o pilotes, o a base de zapatas aisladas, pues en el caso de pilas y pilotes, pues serán menos elementos, quizás de menor diámetro. Al tener menor diámetro, pues también el acero pues disminuye, etcétera, ¿no? También en las zapatas, ¿no? Menor cantidad de volumen de concreto, vamos a suponer que el número de columnas pues no disminuye, pero sí las zapatas van a disminuir en dimensión, en espesor, en el acero de refuerzo. Entonces, pues eso se traslada a reducción de costo, ¿no? De manera directa, ¿ok? Y bueno, aquí el tema de el peso, ¿no? El peso que le vamos a dar a este tipo de consideraciones. Suelos con mucha capacidad de carga, cargas bajas y sin vecinos, pues aquí tenemos que esto es un poco indiferente, casi nos vale un cacahuate el tema de las cimentaciones, porque pues no va a impactar mucho. Pero ¿qué pasa si los suelos son con poca capacidad de carga y tenemos edificaciones vecinas? Pues aquí sí ya se vuelve importante, ¿no? Aquí ya la importancia de la cimentación de este punto 1 que estamos evaluando, sí ya empieza a tener mayor peso, ¿no? ¿Ok? Bien. Y entonces aquí viene precisamente esta explicación, ¿no? Entonces, mayor peso debe ser tanto dado a la ponderación en los casos de los suelos con poca resistencia, con subsuelos y edificaciones vecinas, y menor peso para los suelos con buen soporte, ¿no? Cargas bajas, sin subsuelo y sin vecinos, ¿ok? Ahí incluso ya se vuelve tema la cuestión de las dimensiones, ¿no? Porque si tenemos un suelo muy bueno, pues ya empezamos a tener problemas para excavar, y ya me empiezan a hablar y me empiezan a decir que necesitan que la profundidad de la zapata sea casi a nivel cero, y bueno, entonces ahí pues ya empezamos con otro tipo de cuestiones, ¿no? Nota, mayor valor para el sistema estructural que genera las menores cargas, ¿no? Entonces, en la nota, pues, sí le vamos a dar este mayor valor al sistema estructural que genera una carga baja, que en este caso será la estructura de acero, ¿no? Y o la menor cantidad de puntos de cimentaciones y menor para el que genere las mayores cargas y el mayor número de puntos de cimentaciones, ¿ok? Y entonces, en este ítem número 1 relacionado con las cimentaciones, acuérdense que esta es la base de nuestro proyecto, como peso le vamos a dar 3, sistema todo en acero, aquí es la nota, el peso acuérdate que es la importancia, ¿no? que nosotros le vamos a dar, insisto, en esta parte donde el suelo pues, es bueno, nos vale un cacahuate, y acá sí le damos ya mayor importancia. Entonces le vamos a dar que es un 3, acuérdate del ejemplo, es un ejemplo por acá, déjame ver dónde estaba. Aquí decía, es un ejemplo hipotético donde, bueno, era un edificio comercial a base de múltiples pisos, ¿ok? Entonces ahí a la cimentación le vamos a dar un peso de 3. La nota, sistema todo en acero, pues le vamos a dar mayor valor al acero. ¿Por qué? Porque nos genera menor carga, nos genera también menor cantidad de puntos de cimentación, ¿ok? Al sistema todo en concreto, en este caso vamos a hacer la comparativa de estos dos sistemas, acero y concreto, le vamos a dar un 7. Naturalmente, al sistema de concreto pues, siempre va a resultar más pesado, ¿no? Que un sistema en acero, que es más ligero, ¿no? Como lo veíamos hace un rato, sí resulta
mucho más pesado el concreto que el acero para el tema de descargas a la cimentación. ¿Ok? Bien. El punto número 2 tiene que ver con el tiempo de construcción. Y este es un factor también bien importante, ¿no? Cuanto menor sea el tiempo de construcción, mejor para el inversionista, ¿ok? Sin embargo, para algunas obras, como los condominios habitacionales, el tiempo de construcción debe ser compatibilizado con la capacidad de desembolso de los compradores, ¿no? Para una obra comercial, cualquier anticipo que represente reducción del tiempo de amortización de la inversión, pues es bienvenida, ¿no? Entonces, también dependemos de ese tipo de consideraciones, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Aquí referenciado a un condominio habitacional, si nos vamos ahora para el otro lado, a una planta de proceso, por ejemplo, que normalmente esas plantas de proceso pues, se construyen la mayor cantidad de áreas y de edificios en acero, pues ahí lo que quiere el inversionista es echar a andar su planta lo antes posible, ¿no? Entonces ahí lo que quiere es agilidad en la construcción o en el tiempo de construcción. Quiere que si hoy inicia el proyecto, pues prácticamente mañana ya quiere ver montadas las columnas, quiere ver montadas las traves y bueno, lo que él quiere siempre es aventajar en el tiempo de construcción para echar a andar cuanto antes su planta, ¿no? Bien, y bueno, este tiempo de construcción, que insisto, es requerido por el inversionista, por el cliente, normalmente establecido de acuerdo al tiempo de ocupación, lo que les mencionaba. Muchas veces aquí la imagen vemos una nave industrial, aquí pues, hablamos de bodegas de almacenamiento. Aquí también muchas veces pues la nave, ¿no? O la va a rentar algún cliente, algún inversionista y bueno, quiere cuanto antes su nave precisamente para empezar a recibir pues, ingreso, ¿no? A él lo que le interesa es generar y generar, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué ventajas tiene aquí el acero? Pues rapidez, ¿no? Aquí rapidez en la fabricación y en el montaje. La verdad es que es muy rápido fabricar y montar una estructura, posible reducción del tiempo de construcción en hasta un 40%, y eso, créanme que sí es cierto, o incluso yo me atrevería a decir que hasta más del 40%, las estructuras de acero de verdad que son muy, muy ágiles de montar, de fabricar también, siempre y cuando sea fácil, ¿no? Desde el punto de vista del diseño estructural, también hay que diseñar cosas que sean fáciles de fabricar y fáciles de montar, ¿no? Porque si no, entonces, este 40% que se menciona aquí, se nos puede ir a 20 o a 0, ¿no? Diversos frentes de ataque simultáneos. Esto no quiere decir que en el concreto no se pueda, pero en el acero es mucho más factible tener diferentes frentes de ataque para que el avance también sea de acuerdo a las entregas que el cliente necesita, ¿no? Hay veces incluso que se mandan fabricar equipos de producción, por decirles algún otro ejemplo, máquinas, no sé, a Europa, a Japón, a otros países, y ya tienen fecha de llegada aquí en México, ¿no? Y resulta que, bueno, el cliente se tomó un buen lapso, primero para determinar la constructora, para determinar el fabricante, para determinar el tema del diseño arquitectónico, etcétera. Y bueno, se va comiendo el tiempo a tal grado que llegamos a 2 meses antes de que lleguen los equipos,
Y si hablamos de una obra de 2,000 toneladas, bueno, imagínate, 2,000 toneladas, pues sí se puede montar hasta en un mes, ¿no? Pero eh, hay que tener una buena planeación y aquí el punto al que iba es que normalmente ya hay fecha de llegada de los equipos y tenemos que tener cubierta esa área para que no se moje, para que lo instalen, incluso el piso debe de estar colado, si hay unos pits en la parte del piso que es por acá, ya deben de estar preparados para que nada más llegue el equipo y se monte. Entonces, todo ese tipo de factores, de condiciones, pues son los que van afectando y determinando esto de acá, ¿no? ¿Ok? ¿Qué peso le vamos a dar? Y bueno, aquí nuevamente, ¿no? Plazo no relevante o hasta puede ayudar a la entrada de recursos, que va más enfocado a, como lo mencionaba, algún condominio habitacional, pues ahí no es tan relevante, ¿no? Ahí le podemos dar un valor de 1. Plazo de la obra pequeño o crítico, que casi siempre, quién sabe por qué casi siempre estamos aquí, pues ahí ya le vamos a dar una importancia de hasta 5, ¿no? ¿Ok? Y bueno, aquí mayor peso cuando el plazo de la obra es corto y crítico, menor peso cuando el plazo pues, no es relevante y tenemos un lapso grande que depende quizás de la entrada de dinero o de recurso, pues ahí le podremos dar 1 o 2, ¿no? En este caso, insisto, casi siempre estamos en esta parte de aquí, casi siempre. Entonces le vamos a dar un peso de 5 al tiempo de construcción, ¿ok? Y la nota, pues la nota mayor valor para el sistema estructural, más rápido y que posibilita varios frentes de servicio en la obra. El menor valor para el sistema más lento y considerado camino crítico en la obra. Entonces, también muy comprobado que el acero, el sistema todo en acero, es mucho más rápido y mucho más ágil que el sistema en concreto, ¿no? Aquí lo estamos comparando entre un material y otro. Después viene otra comparativa, ¿no? Que ese es otro tema, que si las conexiones atornilladas o soldadas, bueno, pues también hay que tener una buena elección en ese tipo de cosas, porque de eso va a depender qué tan ágil sea la estructura de acero, ¿no? Obviamente, yo les platico que la estructura de acero atornillada pues, es mucho más rápida de montar que una estructura de acero soldada, ¿no? Entonces ahí ya entramos a una comparativa ya muy puntual del sistema todo en acero, pero bueno, ese es otro rollo. Aquí estamos comparando solo el sistema todo en acero o el sistema todo en concreto, ¿ok? Bien, hasta ahí llevamos 2 puntos de evaluación que son muy importantes. El tercer punto es la adecuación ambiental. La construcción en acero es el método de construcción más rápido y más limpio. Racionalidad en el uso de los materiales y bajo nivel de pérdidas. La precisión está en milímetros en estructura de acero. Son características que favorecen el acero en cuanto al impacto en el medio ambiente. Espacios abiertos, permitiendo iluminación y ventilación. Naturales, representan economía de energía y disminuyen la contaminación ambiental. Cabe mencionar el valor de rescate de la estructura de acero después de su vida útil. Y bueno, aquí es bien importante mencionar que la interferencia de la obra con el medio ambiente pues es crítica, ¿no? Sobre todo en la actualidad, donde ya estamos viviendo todo el tema del calentamiento global. Entonces, pensar en la cuestión de ayudar al medio ambiente también con el material de construcción, pues se vuelve importante, ¿no? Uso de elementos naturales, iluminación y ventilación, etcétera. Ahorita, por ejemplo, ya se está usando mucho el tema de paneles solares sobre las cubiertas de naves industriales, generación de residuos contaminantes, reciclaje de los materiales. Y aquí, pues es una ventaja que nosotros podemos ver en la parte del acero,
que el acero es 100% reciclable, ¿ok? 100% reciclable. De hecho, el proceso que tiene Gerdau para la fabricación de perfiles, de varilla, es con acero 100% reciclable, ¿ok? El sistema de construcción siempre se vuelve más limpio y silencioso, ¿no? ¿Ok? El acero, por ejemplo, otra ventaja, aquí se muestra esta tina donde se va todo el material de desperdicio o de sobrantes. Aquí lo tenemos almacenado. Esto se vende a la chatarra, pero esa chatarra pues se va directamente a los hornos de Gerdau. Obviamente deben de pasar por un proceso de selección donde hay pues, chatarra de primera, de segunda, etcétera. Y con eso nuevamente volvemos a tener otra vez perfiles de acero o varilla, ¿no? Entonces, por eso es 100% reciclable. Además, la estructura de acero, aquí lo podemos ver esta otra imagen, yo se las explico, podemos adaptarnos a alguna condición de alguna cimentación existente. Y aquí les voy a platicar de manera breve y rápida cómo esta placa base se está soldando a unos anclajes de una cimentación y de una estructura vieja que había de concreto. Esa estructura estaba aquí en Toluca y la demolimos toda la parte de la superestructura, reutilizamos la cimentación, porque acuérdate del concepto que con estructura metálica pues vamos a tener menos carga o menos descarga hacia la cimentación. Entonces, si con la estructura de concreto y mampostería ya estaba pasando esa cimentación, pues con la estructura de acero con mucha más razón, ¿no? Entonces, y aquí la estructura de acero se puede adaptar a lo ya existente, ¿no? ¿Ok? Es decir, estamos adaptando esta placa base para soldarnos y anclarnos a lo que ya existía, ¿no? ¿Sale? Y entonces, nuevamente estamos reutilizando aquí la cimentación, ya no contaminamos con más material, ya no, incluso al cliente le estamos ahorrando esa parte. Entonces, y tiene que ver de manera directa con el medio ambiente, ¿no? Aquí le vamos a dar 5, el mayor peso cuando la adecuación ambiental es considerada importante para el emprendedor o para atender legislación ambiental. Aprovechando, y se me pasaba decirles, ya muchos clientes piden certificación LEED para sus edificios, que les dan ahí algunos puntos, me parece, para certificarse con LEED. Y bueno, eso depende precisamente de este punto de aquí, ¿ok? Todo siempre en aras de pues mejorar todo el tema de la contaminación hacia el medio ambiente y adecuarnos lo más posible, ¿no? A eso, ¿ok? Bien, entonces el mayor peso cuando la adecuación ambiental es considerada importante para el emprendedor o para entender normas o legislación específica. Y bueno, la nota, el mayor valor para el sistema estructural que mejor atiende requerimientos legales o normas. Entonces, en este caso, pues sí le vamos a dar un peso importante porque, insisto, ya todo el tema de contaminación ambiental, pues ya en este tiempo ya se vuelve un tema principal, ¿no? Entonces le vamos a dar un peso de 5. El sistema todo en acero, naturalmente este sistema pues, se adapta mucho más a estas condiciones. Entonces le vamos a dar 10 y al concreto le vamos a dar un 8. ¿Ok? Bien. El punto número 4. El punto número 4 es la disponibilidad y costo de materiales. Aquí, pues es bien importante. Este punto 4 es importante acompañar la evaluación, la disponibilidad y el costo de los materiales básicos usados para las estructuras y para los sistemas complementarios, ¿no?
En el caso de existir alternativas, hay que verificar siempre la relación del costo-beneficio de los sustitutos. ¿Okay? Bien, y bueno, aquí sí ya depende mucho, pero mucho de pues, el despacho de diseño estructural que esté especificando, sobre todo en estructura de acero, que esté especificando materiales que estén disponibles en el mercado, ¿no? Que sea fácil de encontrarlos, disponibilidad y facilidad de adquisición de los materiales básicos, relación costo-beneficio de los materiales de acuerdo a cada sistema estructural, logística, ¿no? Y aquí me voy a detener otro poquito porque, por ejemplo, hay algunos diseñadores, digo, no es que esté en contra de ellos, que están muy en la zona del norte del país. Y bueno, están muy acostumbrados a especificar perfiles, sobre todo de Estados Unidos. Y bueno, hay que importarlos y eso ya es más caro que lo comercial que tenemos disponible en nuestro país. Entonces, bajo ese criterio, siempre es importante tener en cuenta, por ejemplo, el manual IMCA, donde vienen los perfiles ya en esta quinta edición, ya vienen la disponibilidad de cada uno de los perfiles, incluso en el manual de perfiles, de dimensiones y perfiles que maneja Gerdau, también ya viene de manera muy clara qué es comercial y qué no. Entonces, en función de eso, al momento de realizar nosotros el diseño estructural, pues hay que tomar en cuenta estos dos puntos importantes para que a la hora de que se le asigne algún proyecto a algún fabricante, pues no se lleve sorpresas de que hay que importar el material, no es comercial, hay que sustituirlo. Y bueno, eso va entorpeciendo también todo el proceso que hemos hablado un poco atrás, en el sentido de tenemos que regresarnos a preguntarle a quien diseñó la estructura si podemos realizar algún cambio, hay que justificárselo, etcétera, ¿no? Entonces se empieza a complicar, por eso siempre es importante tener claro la disponibilidad de estos materiales, ¿no? ¿Okay? Sabemos que en concreto pues, es mucho más fácil en ese sentido especificar algún tipo de concreto con ciertas características y bueno, en el tema de acero nada más hay que tener cuidado en tener de manera clara a la mano estos dos manuales, ¿no? Que son los que nos van a guiar para tener la disponibilidad en nuestro país, ¿ok? ¿Qué ventajas aquí tenemos del acero? Estructuras fabricadas fuera del local de la obra, es decir, se fabrican en un taller, se embarcan y únicamente llegan a ensamblarse a la obra. Tenemos obviamente un montaje muy rápido, muy ágil, de acuerdo a los requerimientos, integración con otros materiales, pues también cierres, cimentaciones, etcétera. Entonces son de las ventajas que tiene el acero para este caso de disponibilidad. ¿Cuál otra ventaja yo le pondría aquí? Es que, pues sí puedes cambiar de manera también, pues de manera rápida, de manera lógica, también de manera analítica, algún material. Es decir, si tú tienes indicada alguna columna de HSS, por ejemplo, tú puedes cambiar, si en este momento el HSS está muy caro, puedes cambiar o proponer el cambio hacia una columna de 4 placas, que podría ser mucho más económico, y bueno, eso se traslada también a costo, ¿no? Costo y beneficio para el proyecto, ¿ok? Aquí el peso que le vamos a dar, 1, aceptable, variación en la calidad, mayores plazos de entrega y costos altos. Si le vamos a dar 5, requiere amplia oferta, rapidez en la entrega, calidad garantizada y mejor relación costo-beneficio. ¿Okay? Y bueno, aquí es en esta parte de la disponibilidad y costo de los materiales, les mencionaba que era mucho más
fácil el tema de el concreto, es mucho más fácil pues, mandar pedir con ciertas características el concreto. Entonces aquí el peso más bien el peso que le vamos a dar a este punto número 4 es de 4 puntos, y las notas, en este caso el concreto pues gana y tiene 9 puntos por esa disponibilidad que hay, ¿no? El acero, en este caso, el acero sí podemos encontrar cierta complejidad si no tenemos cuidado al momento de diseñar y no tenemos claro estos manuales, ¿no? Estos manuales que precisamente Gerdau, el INCA, nos ayudan bastante en trabajar en ello para que nosotros o quienes se dediquen al diseño estructural, pues los tengan a la mano, ¿no? Y realmente los vean y podamos especificar lo que es comercial, ¿ok? El punto número 5 tiene que ver con la durabilidad de las estructuras y su capacidad de mantener a lo largo del tiempo un desempeño compatible con la utilización prevista. Depende del proyecto, de la calidad de la ejecución y del control de los mecanismos de deterioro que pueden generar patologías a mediano y largo plazo. En el caso del acero, las variables de control de calidad de su ejecución son bastante controladas, ¿ok? Entonces aquí, capacidad de mantener a lo largo del tiempo un desempeño compatible con la utilización prevista y el control, ¿no? El control que nosotros vamos a tener de calidad, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas del acero? El acero tiene calidad controlada y certificada. Cuando nosotros realizamos una construcción en acero, siempre entregamos algo que se llama dossier de calidad, y en este dossier de calidad, nosotros entregamos todos los certificados de los materiales, los certificados de calidad de los materiales, entregamos todos los certificados de los soldadores que van a ejecutar la fabricación de esa estructura, entregamos las pruebas no destructivas que le realizamos nosotros a la estructura. Hablamos de líquidos penetrantes, de ultrasonido, de radiografía si es necesario. Entregamos también las pruebas de adherencia y espesores de pintura o de primer, y de pintura más bien. Y bueno, cuando mantenida adecuadamente puede durar indefinidamente, ¿no? Obviamente, aparte de la calidad con la que se construyó la edificación, siempre hay que darle un mantenimiento periódico, ¿no? Siempre a las construcciones hay que estar revisando, pues sí, un poco el comportamiento, hay que estar impermeabilizando, por ejemplo, los techos, las azoteas, hay que estar dándoles su retoque de pintura, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de la calidad con la que se construyó inicialmente, pues hay que tener un adecuado mantenimiento para que la vida útil de nuestra construcción sea más amplia, ¿no? ¿Ok? Y entonces aquí nuevamente el peso que le vamos a dar, ¿no? Las condiciones de utilización no exigen mantenimiento preventivo o es de fácil ejecución. Las condiciones de utilización exigen mantenimiento preventivo o de difícil ejecución. Y bueno, aquí les vamos a dar un empate en el tema de durabilidad, tanto al acero como al concreto, en la nota, y en el peso, pues le vamos a dar un peso de 5 porque la durabilidad es importante, ¿no? En ambos sistemas. Es importante que nuestras estructuras pues duren prácticamente para siempre, ¿no? ¿Okay? Entonces, por eso el peso y, bueno, las notas, a ambas hay que darles ese mantenimiento, hay que darles ese grado de importancia a la calidad en su construcción, ¿no? ¿Okay? Bien.
La ubicación de obra y accesos, este punto pues también es importante. ¿Por qué? Porque hay que ver qué tan factible es acceder por carretera, o incluso el sitio del lugar, ¿no? Recientemente hicimos una obra en el centro de Oaxaca, la ciudad exactamente no me acuerdo, pero pues igual la construcción estaba en un local al interior de un corredor, es decir, el transporte no llegaba, el transporte de los materiales no llegaba al pie de la obra, entonces había que trasladarlos en unos carritos y bueno, hay que tomar en consideración todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que también adaptarnos a esas condiciones de ubicación, de accesos y tomar una buena decisión en la elección del sistema estructural. Naturalmente, si hablamos de estructura de acero, me van a decir, pues, ¿y la cimentación de qué va a ser? ¿No? Pues puede ser de concreto, en la mayoría de los casos es de concreto, y bueno, pues ahí se mezclan ambos sistemas, ¿no? Entonces aquí precisamente colocamos estas imágenes donde se ve el espacio pues reducido, ¿no? Para entrar al sitio de la obra, y bueno, hay que tener en cuenta al momento, por ejemplo, si elegimos un sistema todo en acero, de dimensionar el largo de las piezas máximas, ¿no? Y aquí hablamos de que esas piezas máximas muchas veces por condiciones de la obra, por condiciones de acceso, o de construcciones vecinas, lo que se opta es enviar únicamente algún tortón donde su longitud máxima puede ser de 8 metros. Y bueno, la fabricación, todo tiene que estar pensado para enviar piezas a 8 metros, ¿no? No hay más, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene en este caso el acero? Pues utiliza poco espacio en la obra. Acuérdense que es más limpio el proceso en acero, entonces por lo tanto también utiliza poco espacio porque ya todo va prefabricado. Entrega de acuerdo al cronograma de montaje. Esto es bien importante porque si el espacio es reducido en la obra, imagínense que tengamos todo ahí amontonado, pues no. Entonces ahí lo que se hace es tener un programa de suministros que vaya acorde al programa de montaje para que no saturemos al sitio de la obra con cerros de material estivado y que al rato, pues, lejos de que nos deje trabajar, pues ya nos amontonamos ahí, ¿no? ¿Okay? El tamaño de las piezas o parte de la estructura se adecuan a los espacios, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Sitios próximos, bueno, aquí el tema del peso que le vamos a dar, los sitios próximos de las fuentes de suministro sin problemas de acceso y de suministro de energía, pues ahí un peso de 1 no es relevante. Un peso de 5, sitios distantes de difícil acceso o con poca área de almacenaje, ¿no? Entonces ahí sí ya se vuelve crítico el asunto, ahí le damos un peso de 5, ¿ok? Y bueno, este ítem 6 o este punto 6, lugar de la obra y acceso, le vamos a dar un peso de 3. Ciertamente no es un factor muy importante. Y las notas, todo en acero, le ganamos aquí un poquito al tema del concreto. Le damos un 8 al acero, un 7 al concreto. ¿Ok? La estética, lo que les decía, ¿no? Hace un rato, el tema de la estética, pues es un factor importante adaptarlo, ¿no? Dependiendo del sistema que nosotros vayamos a elegir. La importancia de la estructura para la estética, bueno, se vuelve ahí un tema ya para nuestros amigos arquitectos, donde pues el uso aparente de la estructura pues, se vuelve quizás un tema importante. Adaptar el entorno, no solo ambiental, sino también del sistema estructural, pues se vuelve un tema en el cual precisamente ahí sacarán los profesionales arquitectos sus mejores dotes para diseñar
bajo esa situación, ¿no? ¿Qué ventajas aquí nos da el acero? Precisamente es la flexibilidad para diferentes formas, ¿no? Y en la imagen podemos ver algunas de ellas, como esta parte es así como triangular en forma de pirámide. Esta tiene volados ahí medios difíciles de solucionar, que luego los ingenieros sufrimos mucho ahí, pero bueno, debemos de adaptarnos nosotros también desde el punto de vista de diseño estructural a lo que el arquitecto esté proyectando y esté diseñando, ¿no? ¿Ok? Entonces, de las ventajas que les mencionaba es la flexibilidad para diferentes formas, permite sacar partido estético de los elementos estructurales, ¿no? En el tema del acero, sobre todo, se da mucho ya últimamente el tema, por ejemplo, de pisos a base de los acero con vigas, que normalmente a esos sistemas les llamamos de construcción compuesta, es decir, una trave de acero conectada con un perno de cortante, un perno Nelson, a la capa de compresión que es de concreto, y normalmente esas entrepisos, esas oficinas muchas veces quedan aparentes y bueno, tienen ahí cierto nivel de estética que el arquitecto también lo adapta con algunas otras consideraciones, con algunas otras cuestiones. Y bueno, en ese sentido el acero pues es flexible, ¿no? ¿Ok? Le vamos a dar un peso de 1 a la estética cuando no es relevante para el resultado de la obra. Yo creo que aquí siempre debemos de darle un punto relevante. La estética comanda el partido arquitectónico. Aquí le daremos un peso de 5. ¿Ok? Bien. Luego viene la compatibilidad con sistemas complementarios y bueno, aquí se vuelve importante el tema de qué compatible va a ser el acero con muros prefabricados de concreto, con muros ligeros a base de, no sé, tabla roca, a base de Duroc, etcétera, ¿no? Entonces, la modulación adecuada a sistemas complementarios, concepto de construcción industrializada. ¿Qué ventajas tiene el acero aquí? Integración con diferentes elementos o sistemas. Pues la verdad es que sí tiene bastante integración. Precisión de las estructuras de acero facilita el uso de sistemas complementarios, como son muros precolados o prefabricados, como son muros de tabla roca. Les platico, apenas también construimos un proyecto para Amazon aquí en Tepozotlán, Estado de México, donde, por ejemplo, nos pidieron muchos plafones a 5 metros aproximadamente, y bueno, ahí con estructuras muy ligeras de acero, se pueden poner ese tipo de sistemas complementarios, ¿no? Como plafones, ¿para qué? Para que todo el sistema sea más estético. Y aquí tiene relación, pues, este punto 7 con este punto 8, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí la ventaja del acero, pues, es mucho más, insisto, por la ligereza en ese tipo de estructuras para soportar cuestiones muy ligeras, además de soportar los plafones a base de tabla roca, que es la tabla roca esta modular. Aparte de eso, se colgaban o se colocaban instalaciones de aire acondicionado, de sistema contra incendios sobre esos bastidores. Entonces, se adapta bastante bien la estructura metálica, ¿no? A ese tipo de consideraciones. ¿Ok? Aquí le daremos un peso de 1. A los sistemas complementarios cuando son artesanales o hechos en sitio, que normalmente pues, es el tema del concreto, y 5, posibilidad de utilización de componentes o sistemas industrializados. ¿Ok? Aquí ya no estoy poniendo de manera directa el tema de lo que nosotros le vamos a dar a este punto 8, bueno, así viene acá al final, pero fíjense bien aquí. Aquí hablamos de no solo el tema de plafones a base de Duroc, hablamos de las losas prefabricadas, no solo del steel deck, sino también de losas
a base de losas como vigueta y bovedilla. Hicimos también un proyecto en Guadalajara, donde teníamos tabletas, no eran como tal viguetas y bovedillas, pero era un sistema muy similar, en donde esa losa prefabricada tenía un claro de 25 metros, imagínense 25 metros, marcos a cada 25 metros, y las losas así de largas, pues sí, estuvo bastante interesante. Entonces se adapta bastante bien el tema del acero a esas consideraciones, ¿no? Paneles de fachada prefabricados, sobre todo de concreto, cuando son exteriores, y al interior pues pueden ser de durogo o de tabla roca. Paneles internos, ¿no? También baños prefabricados, tuberías flexibles, protección de la estructura. Aquí en tuberías flexibles, sobre todo hablamos del paso de instalaciones, ¿no? Y bueno, aquí imágenes de losas prefabricadas. Aquí deberíamos de poner ese proyecto que les menciono, que sí tenemos fotos. Las vamos a agregar para que lo podamos entender todavía mejor. Los paneles de fachada, que son sobre todo paneles exteriores, son de concreto prefabricado. Se cuelan en el piso y únicamente se montan, se levantan y se conectan a la estructura metálica. ¿Ok? Paneles internos, ¿no? Aquí lo que les mencionaba también del proyecto acá de Amazon, también hicimos muchos muros internos de piso a techo, ¿no? Precisamente para delimitar ciertas áreas. Entonces el acero se adapta bastante bien a este tipo de sistemas. Baños prefabricados, más baños prefabricados. Y bueno, en este punto 8, que tiene que ver con la compatibilidad de sistemas complementarios, aquí le vamos a dar un peso de 4 porque sí ya es algo importante. Y aquí el sistema todo en acero, pues le vamos a dar una nota de 9. Y al sistema todo en concreto le vamos a dar una nota de 8. Sobre todo esta nota de 9, insisto, por todo lo que les platiqué, ¿no? Las ventajas de que podamos hacer bastidores ligeros, estructuras ligeras para complementarlas con estos otros sistemas, ¿no? El punto número 8 tiene que ver con el desperdicio de materiales y mano de obra. Y bueno, es sabido que es muy grande el desperdicio de materiales y de mano de obra en la construcción convencional artesanal, y que la solución para reducir este desperdicio en las obras apunta a la racionalización de la estructura y el empleo de materiales prefabricados, así como la industrialización. Es algo que normalmente pues pasa en las estructuras de acero, donde parte de las ventajas que tiene es precisamente el tener un uso racional de los materiales. Eso se traslada a una reducción de costo, el desperdicio, el fabricante, imagínate el fabricante, ¿no? El fabricante compra material, utiliza el material para la fabricación, pero vende el desperdicio. Entonces, pues prácticamente no está perdiendo nada, a diferencia de otro sistema como estos, donde pues casi siempre el volumen de concreto que calculaste casi siempre te sale un poquito arriba. En el acero no, en el acero lo que cotizaste es lo que utilizas normalmente, y el desperdicio, si bien es cierto, lo vendes a un costo más barato, más económico al que lo adquiriste, pues terminas ganándole algo, ¿no? No se va a la basura, ¿ok? Racionalización del proceso constructivo, uso de la tecnología, eso también es bien importante. ¿Qué ventajas tiene el acero? Pues la precisión milimétrica. Siempre se utiliza en milímetros el tema de la estructura de acero. Producción controlada, bajo nivel de pérdidas, aprovechamiento de los materiales. Prácticamente el desperdicio anda del orden del 5%, y les insisto, ¿no? Ese desperdicio no es una pérdida total, se vende como chatarra, y bueno, ahí se le gana todavía otro poquito, ¿ok?
Y bueno, aquí el peso de 5, el mayor peso cuando se busca reducir los desperdicios por razones económicas y o consecuencia ecológica. ¿Ok? Ojo, también aquí no quiere decir que el acero pues, es bien chingón, ¿no? Aquí depende también de los diferentes procesos, ¿no? Es decir, y se los voy a platicar. De las primeras láminas que presenté, por ahí les mencionaba un hotel que tenía pues formas circulares, palapas circulares y demás. La verdad estaba muy bonito, diseño arquitectónico muy, muy bonito, a mí me agradó bastante. Sin embargo, pues era complicado también, yo creo, para el diseñador, pero pues no fue muy práctico en ese caso quien diseñó la estructura metálica o todas estas áreas, y variaban bastante los perfiles, ¿no? No homologó perfiles y bueno, eso lejos de que ayude al desperdicio, ahí sí perjudica, ¿no? Ahí sí perjudica porque el fabricante lo que quiere o el fabricante lo que hace más bien es lo que compra es lo que va a utilizar en el proyecto, ¿no? Lo que compra va de manera directa al proyecto, al fabricante no le interesa tener stock. Entonces, y si al fabricante le sobra media pieza de un tipo y luego media pieza de otro tipo y luego media pieza de otro tipo, esa media pieza, pues sí no la vamos a echar a la chatarra porque todavía nos sirven 6 metros, ¿no? U 8 metros, no sé. Pero ahí sí, ya lejos de que se vuelva ventaja, se vuelve desventaja. Entonces, ojo ahí también en ese aspecto, no, depende del proceso que estemos, o del que estemos a cargo. Si yo estoy a cargo del diseño estructural, pues debo de tener cuidado en homologar lo más posible los materiales, precisamente para esto, ¿no? ¿Okay? Bien, y en este punto le vamos a dar un peso de 4, perdóname, al punto 9 le vamos a dar un peso de 4, y de las notas, el sistema todo en acero, le vamos a dar, yo lo bajaría un poco a 9 por esa condición que les decía, lo vamos a dejar en 10, pero toma en cuenta eso, ¿no? Es importante tener en cuenta eso que les menciono de homologar perfiles, homologar espesores de placa, etcétera. Y el sistema todo en concreto, pues naturalmente sí tiene mayor desperdicio, ¿no? No solo en cuestión de concreto, también puede ser en el acero de refuerzo, ¿ok? Bien, el punto 10, espacios libres y alturas de la edificación. Les platicaba por ahí el ejemplo del entrepiso, donde nos pedían una altura de 4 metros de piso a piso, de nivel de piso terminado a nivel de piso terminado. Y la altura libre de 350, o sea, solo teníamos, incluso es menos de 50, me parece que eran 40 centímetros para alojar, no, ya me acordé, sí, 40 centímetros para la trave y 10 centímetros más para la losa o capa de compresión. Entonces, en ese sentido, es importante evaluar este tipo de consideraciones, sobre todo en donde tenemos restricciones de esa magnitud. Aquí otro ejemplo, ¿no? Este otro ejemplo donde tenemos que o debemos tener un espacio libre de columna a columna. Esta es una nave que construimos en Irapuato, donde el requerimiento eran 50 metros libres. Entonces, si ustedes se fijan aquí, las armaduras tenían un peralte de 3 metros. Aquí pues, lo que logramos hacer es salvar grandes claros, porque por un requerimiento de proyecto, lo que les mencionaba de la altura de entrepiso, total de la edificación, influencia de la estructura en la altura de la edificación total. Entonces, en ese aspecto, pues el acero se vuelve un poco más noble que el concreto. ¿Qué ventajas tiene aquí el acero? Modulación favorable para grandes claros, permite reducción de altura entre pisos, principalmente cuando integra a las losas. Les hablaba de las construcciones compuestas. Y bueno, el acero permite grandes alturas, ¿no? Y grandes claros también, ¿ok? Construimos también
una nave por ahí en San José Iturbide, de 30 y casi 40 metros de altura, 39 y cachito. Entonces, pues son de las ventajas que nos puede dar el acero, ¿no? O salvar este tipo de claros o el cumplir con ciertas alturas mínimas y máximas, ¿no? Entonces aquí el peso estará en función de esos requerimientos que nos va dando el proyecto, ¿ok? Bien, y bueno, el peso que le vamos a dar es 4. En la nota al sistema todo en acero le vamos a dar un 9 y al sistema todo en concreto le vamos a dar un 8 por las ventajas que tiene en mayor situaciones el acero sobre el concreto. ¿Okay? La protección, corrosión y fuego, bueno, así nos podemos seguir nosotros evaluando cada uno de estos puntos. Ya vamos en el punto 11. Bueno, aquí requerimientos de protección, exposición de la estructura. ¿Qué ventajas tiene en este punto el acero? Permite aplicación de diferentes tipos de materiales. Cuando encofrada no requiere protección contra corrosión y fuego, bueno, entonces ahí son algunas de las ventajas que tiene en este caso el acero, aunque pues, tiene más ventajas todavía el concreto. Entonces, si ustedes se fijan, se hace poca construcción en acero en las zonas donde tenemos una corrosión atmosférica pues, un tanto agresiva. Hablamos específicamente pues, de las zonas costeras, ¿no? Ahí las construcciones se dan más en concreto, en mampostería, y bueno, ciertamente lo que se llega a hacer en acero se tiene que galvanizar o se tiene que proteger para el tema de la corrosión. ¿Okay? Entonces aquí le vamos a dar un peso de 3, en este caso. Le vamos a dar una nota de 7 al acero y una nota de 9 al concreto. Aquí, naturalmente, el concreto pues, va a funcionar mucho mejor que el acero. ¿Okay? Recursos del constructor, pues tiene que ver ahí con los recursos, con los que cuenta la constructora, la logística que maneja, todo el equipo no solo el equipo mecánico, sino también el equipo humano que maneja, ¿no? El constructor, la tecnología, la especialización de la mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso creo que siempre lo elige el inversionista, el cliente, a una constructora que tenga la capacidad necesaria para construir el nivel de proyecto que se esté evaluando, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el acero? Estructuras de acero son normalmente suministradas por terceros, no depende del recurso del constructor, ¿ok? Aquí, si bien es cierto, en función, por ejemplo, en función del constructor, el constructor siempre va a subcontratar a alguien especialista en estructura de acero, algún fabricante, para que ese fabricante pues se haga cargo de toda la estructura metálica, es decir, compre los materiales, los fabrique en su taller, los transporte a la obra y lo monte, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues el constructor lo único que tiene que hacer es elegir a una empresa adecuada para fabricar y montar estructuras de acero, ¿ok? Y bueno, aquí los puntos que se les van a dar, pues también, ¿no? Depende de la importancia que nosotros le demos aquí. Es un punto quizás no tan importante, le vamos a dar un peso de 3. El sistema todo en acero, pues sí, ciertamente hay que revisar, hay que visitar la planta, hay que evaluar bien al fabricante, entonces el acero le vamos a dar un 7 y en el concreto, pues ahí no importa tanto, ¿no? Con que nosotros pidamos cierta calidad de concreto, pues ya lo único que tenemos que revisar son las pruebas de compresión que se les hace al concreto, de revenimiento y demás, y no hay mucho más tema, ¿ok? El punto 13, pues posibilidades de adaptaciones y ampliaciones. Aquí, les mencionaba, ¿no? La estructura que adaptamos
a una cimentación existente. Entonces, siempre en este caso, las ventajas que tiene el acero, pues permite ampliaciones sin o poca interferencia con la construcción existente, facilidad de desmontaje y montaje en otro sitio, flexibilidad para aumento de las cargas, ¿no? Refuerzo de la estructura. Entonces, normalmente, y sobre todo en naves industriales, al momento de iniciar, por ejemplo, una construcción, pues no se toman en cuenta muchos aspectos como el agregar equipos de aire acondicionado o el agregar algún sistema de celdas fotovoltaicas en el techo, y al momento de que, no sé, pasan los años, 5 o 10 años, y ya se quieren instalar, pues se revisa una estructura metálica y si es necesario reforzarla, pues se puede reforzar, ¿no? Es mucho más fácil reforzar una estructura metálica que reforzar una estructura de concreto. Entonces, en función de eso, a este punto nosotros le vamos a dar un peso de 4 y le vamos a dar al sistema todo en acero pues mayor ventaja sobre el sistema todo en concreto. ¿Ok? En cuanto al mantenimiento, que es el punto 14, y reparación, pues la vida útil de las estructuras implica un análisis detallado de todas las etapas del proceso constructivo. Y hoy los ingenieros, quienes ya piensan normalmente en el ciclo de vida de las estructuras, están cada vez más conscientes de la necesidad de mantenimiento y se preparan para hacer el monitoreo y mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras. Aquí es importante, por ejemplo, actualmente, como por ahí lo mencionaron, estoy a cargo de la gerencia de estructuras, soy parte de un fabricante. Entonces, lo que normalmente hacemos cuando terminamos un proyecto es les entregamos un manual de mantenimiento. ¿Para qué? Para que precisamente el estado de conservación de la estructura, del inmueble, de lo que hicimos, pues se vaya dando, ¿no? Y obviamente eso ya no depende de nosotros, depende del cliente que le dé ese mantenimiento periódico, ¿ok? Entonces, ese mantenimiento y reparaciones, que es el punto 14, un peso de 3. El sistema todo en acero le vamos a dar un poquito de mayor ventaja al sistema todo en concreto. ¿Por qué? Porque el sistema todo en acero, pues lo podemos retocar, lo podemos dar su mantenimiento, reparar, etcétera, ¿no? De manera muy fácil, ¿ok? El punto 15 tiene que ver con la seguridad del trabajador, las estructuras en acero, así como toda la construcción industrializada, incorporación en los últimos años, muchas de las conquistas de la industria, y quizás la más importante sea la reducción de los índices de accidente en obras, esto por los esfuerzos de educación asociados a la utilización de equipos modernos de protección individual. Entonces, la seguridad normalmente pues, en estructuras metálicas siempre es bajo estas características. En edificios verticales pues, es algo similar. ¿Qué ventajas tiene el acero? Estructuras producidas en fábrica. Entonces, nada más al momento del montaje, pues sí tenemos ahí algún riesgo, pero para el montaje pues, se utiliza herramientas propias y el proceso es controlado. ¿Okay? Obviamente también al momento de montar se hace pues, un análisis de riesgo, se emite un proceso para montar, se pide todas se tiene incluso un residente de seguridad que está al pendiente de que los trabajadores pues estén amarrados a algún elemento que sea adecuado, etcétera, ¿no? Bien, y entonces aquí, en este punto, pues, sí, siempre es importante, es muy importante la vida de una persona, y le vamos a dar entonces aquí un peso de 5, y en este aspecto, pues los dos deben de tener este tipo de condición, este tipo de característica para que el trabajador esté seguro. Entonces, el tema del punto 16, que tiene que ver con los costos financieros. Aquí, obviamente, tiene que ver pues, el análisis de la tasa de retorno podrá llevar a elegir un sistema estructural más rápido como las estructuras de acero, ¿no? Normalmente, pues eso es lo que define eso, la rapidez.
y esa es una de las ventajas que tiene el acero. Es muy ágil, muy rápido de montar, de fabricar, y bueno, el retorno de la inversión es también rápida. Obviamente, si nos metemos a evaluar aquí un edificio vertical que tiene sótanos con un edificio vertical que no tiene, pues es mucho más rápido el que no tiene que el que tiene, ¿no? Porque hay que excavar, hay que colar muros de contención, etcétera, ¿no? Y ahora, comparado con una nave, pues el retorno de la inversión pues, todavía es mucho más rápido, ¿no? Porque se trabaja normalmente en terrenos abiertos donde no hay construcciones colindantes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el acero sí va a tener cierta ventaja sobre el concreto. Entonces, aquí le vamos a dar nosotros un peso de 9 y al sistema todo en acero le vamos a dar una nota de 9, un poquito más alta que la del concreto. ¿Ok? Bien, este punto 17 me lo voy a saltar un poquito, nos vamos a ir a el punto 17 tiene que ver con la ocupación, el 18 con la calidad, el 19 con el desempeño, el 20 con incomodidad para las áreas próximas, hablamos de las construcciones vecinas, y lo vamos a resumir en esta tablita, ¿no? En esta tablita aquí tenemos el peso. Aquí está el peso. Aquí lo que nosotros hacemos es sumar cada uno de los ítems o cada uno de los elementos que nosotros hicimos. Y bueno, aquí naturalmente lo que hacemos es sumar esos 20 puntos. Si tú tienes más, pues haz el ejercicio con esos puntos adicionales que tú tengas. Súmalos, dales un peso, dales un grado de importancia. Y luego vienen las notas, ¿no? Las notas, que es el sistema todo en acero, el sistema todo en concreto. Aquí luego tenemos el peso por la nota. Ahí está el peso por la nota. Y lo que hacemos aquí es precisamente sumar el peso por la nota de cada uno de los sistemas. Y lo que hacemos es dividirlo entre la sumatoria del peso, ¿no? Que es la formulita que tenemos aquí, es la media es igual a la sumatoria del peso por nota, que es esta parte de aquí, de cada sistema, todo en acero, todo en concreto, y luego dividirlo entre la sumatoria de peso, que es esto de acá. Y entonces, lo que nos sale de este resumen es que el sistema todo en acero, pues tuvo una media de 8.88, y el sistema todo en concreto tuvo una de 7.91. Por lo tanto, bajo este sistema de evaluación, el sistema más adecuado para este proyecto es de 8.88 y es para el sistema todo en acero. ¿Okay? Este es el resumen de la evaluación de cada uno de los 20 puntos. Y bueno, adicionalmente, esto no lo vamos a revisar. Les agradezco mucho la atención. Y bueno, quisiera pasar a la parte de preguntas, si las hubiera. No sé si alguien me apoya en leerlas, sí, o yo las voy viendo por acá. Claro, por acá las tengo. Muy bien. Bueno, Sara nos decía que de los puntos principales, bueno, también hay que considerar lo que es una mecánica de suelos, que es muy importante. Ok. El arquitecto Joel Espinosa nos dice que dónde se pueden conseguir los manuales. Muy bien. Bueno, el primer comentario que tiene que ver con la mecánica de suelos, efectivamente tenemos y debemos tener en cuenta todos los estudios necesarios que se deben realizar al momento de hacer un proyecto, ¿no? No solo el de mecánica de suelos, también el hidrológico, el ambiental, etcétera, ¿no? El sistema, más bien el estudio de mecánica de suelos nos va a determinar el tipo de cimentación, nos va a determinar si es necesario que si vamos a tener algún relleno, alguna plataforma, que la mejoremos con cal, etcétera, ¿no? Eso obviamente va a ir sumando al costo o ayudando al costo del proyecto, porque si tenemos un suelo muy bueno, naturalmente la cimentación
seguramente será una cimentación superficial. Si tenemos un suelo muy malo, pues seguramente hablaremos de pilas, ¿no? De pilotes, ¿ok? Entonces, claro que sí es muy importante tener en cuenta todos esos estudios, insisto, no solo el de mecánica de suelos. El otro punto que mencionaban, los manuales los pueden descargar en internet, en la página de Gerdau, ahí pueden encontrar el manual de dimensiones y propiedades de los perfiles, y hay muchos más manuales, no solo ese, ¿no? Por ahí literatura del ingeniero Carlos Cházaro, entonces, todo eso lo pueden descargar de internet, ¿ok? El manual IMCA, naturalmente, ese sí hay que comprarlo, ¿no? Ese sí, tenemos que adquirirlo, hay que invertir en la compra de un manual, anda por ahí del orden la verdad desconozco, creo que anda por ahí como 800 pesos, cosas así. Ok, perfecto. También tenemos un comentario de Gustavo Quintanar, nos dice que Corsa comercializa solamente el acero o también asesorías, ¿no? Se cortó la última parte, que si comercializa solo Ok. perfiles. Ajá. Eh, Yo ajá. creo que la pregunta va más a si solamente se dedican a comercializar o también la cuestión de la asesoría, ¿no? O el acompañamiento a algún proyecto. Sí, así es. También por ahí se da tienen el servicio, tenemos el servicio de una ingeniería de valor de un edificio que está diseñado en concreto y o mampostería, hacer alguna propuesta de valor para convertirlo y trasladarlo a una estructura de acero, con la finalidad precisamente de darle pues mayor auge al diseño y al uso del acero, ¿no? Sí, aparte de todos la comercialización de perfiles y de varilla, también se dedica a todo ese tipo de aspectos sumados a ¿no? A donde, bueno, Gerdau nos apoya mucho precisamente a incentivar mediante estas charlas, mediante cursos, a incentivar el uso del acero. Ok, perfecto. El último es de Víctor Vargas. Dice muchas felicidades, muy completa la exposición. Muchas gracias. Arqui, Edna. Al contrario, muchísimas gracias. Yo creo que esta exposición estuvo muy, muy ilustrativa. Nosotros como que todos se lo pasamos al ingeniero y ahora sí que él nos ayuda a calcular. Pero el chiste es que también sepamos de qué se trata, ¿no? Que sepamos, como dices, ¿no? Si se puede utilizar acero o si se puede utilizar otro material y los beneficios y la nobleza de ¿no? Que podemos hacer muchas más cosas, podemos crear más cosas que a lo mejor antes no podíamos, ¿no? Diseños un poquito más a la vanguardia. Yo te agradezco mucho, Inge, Juan Carlos Flores, haber dado esta plática muy, muy interesante. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, sí, efectivamente, pues somos un equipo, ¿no? A veces nos peleamos y le echamos la bolita al arquitecto y los arquitectos a nosotros, pero no, yo lo veo como que somos un equipo. Mientras mayor comunicación y buena comunicación tengamos entre la parte de arquitectura y la parte del diseño estructural, mientras más estrecha sea esa comunicación y esa relación, mejor salen las cosas. Eso lo he comprobado muchas veces y hay que quitarnos ese tabú de que le echamos la bolita al arquitecto y el arquitecto a nosotros. Entonces, pues no, hay que vernos más bien como un equipo. Y de eso, exacto. Exactamente. Muchas gracias, Inge. Manu, ¿podrías, por favor, releer el corregimiento del ingeniero, por favor? Gracias. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento al ingeniero Juan Carlos Flores, ponencia en la charla Gerdau Corsa, ¿cuándo construir en acero? A favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 5 de 2021. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos, periodo 21-23. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inge. Gracias por haber tomado tu tiempo de estar aquí con nosotros. Espero que haya sido de su agrado. Esta plática es de la primera de varias que vamos a tener con Gerdau, precisamente para
cambiar esa visión, ¿no? Precisamente trabajar en equipo y saber qué es lo que hay nuevo, qué podemos utilizar y cómo sacar nuestros diseños no tan, con otra visión, ¿no? También de utilizar nuevos materiales y lo que vemos, ¿no? O sea, se está construyendo mucho en acero desde hace un rato ya, pero ¿por qué lo utilizan unos y por qué no lo utilizamos los otros, ¿no? Eso es lo interesante. Muchísimas gracias. Exactamente, ¿no? Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los participantes. Les mando un fuerte abrazo a todos y bueno, que pasen una bonita tarde, una bonita noche. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos, gracias Manu. Por favor, mañana los que tienen curso, empezamos con el taller con la categoría de planeación urbana, por favor, no falten. Muchas gracias, bonita noche a todos. Hasta luego. Hasta luego.